al cual he titulado El dinero, bendición o maldición. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuál debería ser nuestra actitud hacia los pobres, hacia la condición de pobreza? ¿Cuál debería ser nuestra actitud acerca de los ricos, hacia la condición de las riquezas? Bueno, ¿cuál sería la respuesta a la pregunta de ¿la pobreza es una bendición o una maldición? ¿Ustedes qué opinan? O lo contrario, ¿las riquezas son una bendición o una maldición? Y hay otra pregunta que quisiera hacerles. ¿El Evangelio de Jesucristo promete prosperidad? Como pregunta, ¿eh? Pero bueno, pues vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Recuerden que nosotros siempre tenemos que basar nuestra doctrina, nuestras ideas claras en la palabra de Dios. Porque si metemos nuestra filosofía humana, nuestros dichos o nuestro sentir o nuestro pensar, pues desgraciadamente llegamos al punto de que nosotros llevamos a los extremos las cosas normalmente. El libro de Proverbios siempre nos va a dar una oportunidad de ser equilibrados. Y hoy lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque el dinero no lo es todo, mis amados. Vamos a leer del Proverbios número 19, del versículo 13 al 22, y vean lo que dice la palabra de Dios. Y aquí vamos a obtener una riqueza práctica. Recuerden que los proverbios es sabiduría práctica. Y ustedes y yo, pues cada vez que leamos un proverbio, cada vez que atendamos a la palabra de Dios, pues pongamos en práctica lo que el Señor nos enseña en su bendita palabra. Y dice la palabra de Dios, Proverbios 19, 13 al 22. Dolores para su padre el hijo necio, y gotera continua las contiendas de la mujer. La casa y las riquezas son herencias de los padres, mas de Jehová la mujer prudente. La pereza hace caer en profundo sueño, y el alma negligente padecerá hambre. El que guarda el mandamiento guarda su alma, mas el que menosprecia sus caminos morirá. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. El de grande ira llevará la pena, y si usa de violencia, añadirá nuevos males. Escucha el consejo y recibe la corrección, para que seas sabio en tu vejez. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Contentamiento es a los hombres hacer misericordia, pero mejor es el pobre que el mentiroso. Y aquí empiezan las preguntas, ¿verdad? Ahí en el último versículo, ¿cómo vemos? Mejor es ser pobre que mentiroso. Entonces, ¿la pobreza es bendición o maldición? ¿Es algo bueno o es algo malo? Bueno, la verdad es que, como les decía, el libro de los Proverbios tiene un equilibrio muy notable en su comprensión entre lo que es la riqueza y la pobreza. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos es vista como algo totalmente bueno o totalmente malo. De hecho, se entienden como parte del más amplio entramado de la vida, y todos somos animados a usar lo que tenemos sabiamente. Mis amados, la situación del dinero es algo más espiritual de lo que muchos de nosotros pudiéramos comprender. Normalmente la gente piensa que cuando en la iglesia se habla de dinero, pues simplemente es porque ya va a empezar el pastor a tratar de sacar dinero, porque a lo mejor ya quiere un carro nuevo, o ya quiere irse de vacaciones, o quiere hacer algo para su propio beneficio. Y por eso muchas veces se evade el tema de las finanzas. Pero yo quiero decirles que ni el Señor Jesucristo dejó de hablar de la condición de las finanzas entre nosotros, porque el tema económico es un tema más espiritual de lo que podemos imaginar. Obviamente, la palabra de Dios nos enseña que el dinero y todas las riquezas son de Jehová. A Él le pertenece todo el oro y toda la plata del mundo, y por lo tanto, pues Él es el que administra y maneja las finanzas como en su soberanía Él quiere, según los propósitos para cada uno de nosotros. Y Él va a proporcionar riquezas, o va a tener una condición en donde de repente nuestro sistema económico empiece a colapsar o colapse,
porque pues el Señor quiere traer una enseñanza a nuestra vida. Solamente Dios sabe, y allí es a donde nosotros tenemos que en sabiduría aprender a preguntarle a Dios el por qué o para qué de las situaciones que estamos pasando. Entonces, dice la palabra de Dios que donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Y obviamente nosotros tenemos que llegar al punto clave de lo que es la emuná, de lo que es la fe, de entender que porque así lo quiso Dios, estamos en la condición que estamos. Si tú ahorita tienes una economía sólida, pujante, pudiente, pues es porque así Dios lo quiso. Y así lo tienes que entender y agradecerle a Dios por el favor que ha derramado sobre tu vida. Y si en este momento tú estás pasando por una situación crítica económicamente, a lo mejor no te alcanza para pagar sueldos, a lo mejor no te alcanza para salir adelante de situaciones de compromiso que tú tienes económicos, quiero decirte que también tienes que aprender a hacer una declaración correcta, porque así Dios lo quiso, porque así Hashem, el Eterno, lo quiso en este momento para mi vida. Cuando ya tenemos ese punto esencial del por qué estamos pasando por la condición en la que estemos pasando, pues es porque así Dios lo quiso. Después tendremos que llegar a la segunda, el segundo principio de la fe, que es todo nos ayuda para bien. Aunque ahorita pudiéramos ver que las cosas están, entre comillas, mal económicamente en nuestra vida. Y pudiéramos decir, bueno, pues es que a lo mejor yo antes de convertirme al cristianismo tenía una economía sólida, veía yo las cosas de diferente manera, hacía mis cosas de diferente manera, pero pues no te basta más que echar un poquito tu mirada atrás para ver que cuando tú no estabas en Cristo, muchas ocasiones tu solidez económica se debía a malos actos, a unos ejercicios equivocados respecto a tus finanzas. Yo, por ejemplo, pues tenía de alguna manera alguna costumbre medio equivocada, más bien pecaminosa delante de Dios, incorrecta delante de los hombres. Yo estaba cayendo en una condición hasta delictiva. Compraba yo cosas robadas y las vendía en mi tienda y por eso ganaba yo mucho y decía, no, me está yendo súper bien. Pero cuando yo vengo a los pies de Cristo, el Señor pues me lleva a entender que lo que estaba haciendo era incorrecto. El Espíritu Santo me guía a la verdad y a la justicia y dejo de hacer ese tipo de prácticas equivocadas, delictivas para pronto. Y obvio, cuando yo empiezo a comprarlo correcto, en el precio justo, venderlo con el precio justo, pues mis ganancias disminuyeron. Y por obvia razón, yo sentía que mi economía había bajado. Pero no es así, mis amados. Es simplemente que Dios nos empieza a dar una enseñanza, que esa es la tercera parte o el tercer principio de la fe. Entendiendo que si Dios permite que sucedan las cosas, porque así Él lo quiere, eso va a ser de bendición para nosotros. Porque va a llegar el momento en que nos damos cuenta de que cuando dejamos de hacer lo incorrecto, viene a ser bendición para nosotros. Y después vendrá la enseñanza. La enseñanza la atendemos y la tenemos cuando le preguntamos al Señor, ¿qué tengo que sacar de todo esto? ¿Por qué me está yendo como me está yendo? ¿Por qué de repente mis finanzas crecieron grandemente y ahora mi economía es muy sólida? ¿Para qué? ¿Cuál es la enseñanza que yo debo de tener? Bueno, pues viene una respuesta muy propia de parte de Dios y ahorita la vamos a leer. O si por lo contrario me está yendo muy mal y ahorita no tengo economía, mi situación económica está muy deplorable, pues hay una enseñanza. ¿Para qué el Señor permite que eso me suceda? Y vamos a llegar al punto clave de entender lo que Dios quiere mostrarnos en estos tiempos. Piense lo que dice la palabra de Dios. Una casa y riquezas son herencia de los padres, pero una mujer prudente lo es del Señor. Mis amados varones que me escuchan el día de hoy, yo creo que nosotros debemos aprender a valorar de verdad a la mujer, a nuestra ayuda idónea que el Señor ha puesto a nuestro lado, porque seguramente esa mujer
es la mujer virtuosa que habla Proverbios 31 del versículo 10 en adelante, ¿verdad? Es esa mujer prudente y esa es la herencia que Dios te ha dado. Ese es el regalo que el Señor te ha dado a ti como varón, a mí como varón. Y mis amados, muchas veces nosotros hemos sobajado a nuestras mujeres pensando que ellas no tienen la capacidad de siquiera hacernos un comentario, de poder llamarnos la atención cuando estamos errando en la administración de lo que Dios pone en nuestras vidas. Y seamos humildes, por favor, mis amados hermanos, para que reconozcamos que en muchas ocasiones nosotros hemos hecho a un lado lo que Dios ha puesto para bendición. Y por eso después estamos pagando las consecuencias. Mis amados, ¿cuántas veces nuestras mujeres nos hacen observaciones específicas y muchas ocasiones nuestra respuesta es, ¿ya vas a empezar? Déjame hacer lo que yo sé hacer. Tú vete a hacer tus cosas, el que tiene que hacer las cosas aquí soy yo y el que sabe hacer las cosas aquí soy yo. Y así tomamos ese tipo de actitudes. Amados hermanos, el día de hoy el Señor nos está enseñando que tú podrás tener una casa, una riqueza favorable, una solidez económica si tú quieres, pero Dios te ha regalado algo preciadísimo, más allá que esa condición, que es a tu esposa, a tu mujer que prudentemente te puede apoyar como la ayuda idónea que Dios trajo para tu vida. Miren, no hay nada de malo en tener casas o casa, dinero, pero en la vida hay cosas mucho más importantes. Hoy le doy gracias a Dios en el sentido de haberme permitido encontrar o que Él trajera a mi vida a mi ayuda idónea. ¿Por qué? Porque antes para mí lo importante era el dinero, la economía, y no me estaba dando cuenta de que había cosas mucho más importantes en la vida del ser humano. Y muchos de nosotros así hemos actuado. Igual las mujeres, no nada más los varones. Muchas ocasiones le damos mucho valor a lo económico, a lo material, y no nos damos cuenta de que hay cosas mucho más importantes que el Señor ha traído a nuestras vidas. En este sentido, encontrar a la persona adecuada para casarse es muchísimo más importante que tener un montón de dinero, mis amados. Por otro lado, para aquellos que están tentados a trabajar arduamente, muy duro, demasiado duro, buscando el dinero, las riquezas o cualquier otra meta, pues es muy importante recordar la soberanía de Dios. Y nada más basta echarle un vistazo a lo que dice el versículo 21 de este proverbio que acabamos de leer, del proverbio 19. Dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. O sea, tú y yo podemos hacernos muchos proyectos. Podemos buscar llegar a una meta, podemos tener un objetivo en la vida, pero también tenemos que tomar mucho en consideración la soberanía de Dios, mis amados. ¿Por qué? Pues porque simplemente Él es el que nos lleva al punto que Él quiere, por el propósito perfecto que diseñó para nuestras vidas. Muchos de nosotros sin Cristo teníamos la gran esperanza, ¿verdad? Habíamos hecho una meta de ser millonarios, de ser increíblemente ricos, tener una solidez económica que no la moviera nada ni nadie. Pero pues el Señor nos llama al plan perfecto que Él diseñó para nuestras vidas y nos saca de ese caminar, porque Él sabe que nos íbamos a perder, porque Él sabe que en una condición así, Él conoce nuestro corazón y sabe que si en esa situación Él nos pudiera permitir estar sin su presencia, sería algo desastroso, catastrófico para nuestras vidas, mis amados. Entonces, nosotros también tenemos que aprender a respetar el día del Señor, el día de descanso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de ver que cuando nosotros descansamos el día que nos corresponde y lo tomamos para nosotros y para la alabanza y gloria de nuestro Señor, es porque verdaderamente confiamos en la provisión de Dios, en la soberanía de Dios. Por lo tanto,
Las riquezas no son lo más importante en la vida, ni la pobreza es lo peor que nos puede suceder. Dice el versículo 22 del Proverbio 29, de todo hombre se espera lealtad, más vale ser pobre que mentiroso. Mis amados, necesitamos el amor mucho más de lo que necesitamos las riquezas. La integridad de carácter es mucho más importante que el dinero. Y por otro lado, este pasaje pues no exalta la pobreza como virtud. A veces la pobreza puede ser algo provocado por uno mismo. O sea, nos está dando muchas veces la clave del por qué llegamos a la condición a la que estamos. Dice el versículo 15, la pereza conduce al sueño profundo y el holgazán pasará hambre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados hermanos? Tomar nuestra responsabilidad, tomar los tiempos correctos de trabajo, pero también tomar los tiempos correctos de descanso. Y esto nos lleva a un equilibrio, a comprender que Dios pone en nuestras manos lo que verdaderamente necesitamos para el día de hoy. Y solo en su soberanía sabrá si nos da algo adicional, pero también traerá una enseñanza, un para qué nos está dando algo extra de lo que tú y yo necesitamos. Debemos ser amables con los pobres, por ejemplo. Independientemente de la razón de la pobreza de una persona, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 17, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Y Dios pagará esas buenas acciones. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados hermanos? Muchas ocasiones Dios ha provisto para ti adicionales, extras. ¿Para qué? Para que tú aprendas a hacer misericordia. Para que tú aprendas simplemente a ver que Dios te ha puesto en las manos algo adicional para administrarlo correctamente. Dios no te lo quiere poner para una vanagloria, para que te sientas el todopoderoso. No, sino más bien para que tú seas el instrumento de bendición que Dios quiere usar para la vida de otras personas. Si Dios te está favoreciendo el día de hoy con una riqueza sólida, con una economía sólida, con un buen trabajo, con un buen negocio, tú tienes que aprender a también ser generoso, porque Dios quiere ver lo que hay en tu corazón. Él lo sabe y muchas veces por eso te da adicionales, para que tú lleves a cabo ese don que Dios ha puesto de la dadivosidad en la vida de muchos de nosotros, mis amados. Fíjense que cuando nosotros damos, cuando somos amables con las personas que de alguna manera muestran una necesidad, independientemente de la razón del por qué estén en esa condición, a nosotros no nos corresponde ser jueces, mis amados. El hecho es comprender que cuando nosotros servimos al pobre, estamos sirviéndole a Dios. Y Dios no es un Dios deudor. Dios siempre va a recompensar tus buenas obras, tus buenas acciones. Esta es una promesa extraordinaria y maravillosa. Dios no le debe nada a nadie. Y cada vez que haces algo bueno por una persona necesitada, entiéndelo como si le estás prestando al Señor. Y Él te lo va a devolver. Y es más, muchas ocasiones te lo devuelve hasta con intereses, porque Él también es agradecido hasta con nosotros. Cosa curiosa, ¿verdad? Cosa curiosa de que Él es el que te da y aún te agradece. Es como cuando los papás le dan a sus hijos alguna economía. Han oído de los domingos, ¿no? Las personas que tienen esa costumbre de que a los niños les daban o les dan una cantidad los domingos y de repente un niño entendido, un niño que tiene una buena condición de saber para qué se los dan, de repente hasta le hace préstamos a la mamá cuando en alguna ocasión se queda corta de la semana y luego el padre que le dio ese dinero todavía le dice gracias hijo y se lo devuelve, ¿verdad? Se lo restituye y muchas otras ocasiones pues hasta con un extra. Así es Dios con nosotros, mis amados. Él nos ama de tal manera que la verdad vemos con frecuencia
bendiciones extraordinarias en nuestra vida. Y si nada más nos cuesta tantito echar la mirada atrás de lo que hicimos hace días, hace un poco tiempo, de cómo nosotros sembramos correctamente, de cómo nosotros atendimos a una persona en necesidad, de cómo nosotros extendimos la mano, y viene una situación de una bendición extraordinaria, pues es simplemente echar la mirada atrás para ver que Dios nunca se va a quedar con algo de lo que tú le has dado. Él siempre va a responder y siempre va a ser de una manera extraordinaria. Miren, por ejemplo, hay ministerios en muchas iglesias que se dedican a ver a la gente necesitada, a los pobres, a los desamparados, a los que están en prisión. Y déjenme decirles que esas personas son grandemente bendecidas y de una manera que ni siquiera se lo esperan. Muchas veces nosotros pensamos que la bendición está en la economía. Y si Dios trae economía pudiente, sólida a mi vida, es porque yo estoy siendo muy bendecido. Mis amados, hoy más que nunca nos hemos dado cuenta que la bendición de Dios va más allá que la economía. ¿Para cuántas empresas, hasta transnacionales, empresas increíblemente grandes que se han venido a la bancarrota en estos tiempos y pensaban que la solidez de su economía los iba a sacar adelante de todo tipo de situaciones? Pero nunca se imaginaron que una pandemia podía acabar con su economía. Muchas otras empresas han venido a tener una bendición. Simplemente el Señor los ha mantenido en una condición estable. Otros están batallando un poco, pero nosotros tenemos que ver que la gente que de alguna o de otra manera administra correctamente sus economías, Dios siempre le va a bendecir. Y sobre todo cuando apoya a aquellos que se dedican a ver a los necesitados, a los desamparados, a los que están en prisión. Y como les digo, esas personas obtienen bendiciones de una manera excepcional, mis amados. Relaciones personales sólidas, correctas, bendecidas, su matrimonio en buena onda, bien, organizadito, sus hijos creciendo correctamente, su salud y muchas otras cosas de bendición, mis amados. Entonces, hoy solamente hay que confiar nuestras finanzas y nuestro futuro en el Dios Todopoderoso. Hay que pedirle que nos ayude a vivir una vida de generosidad con los demás, especialmente con los necesitados. Y vuelvo a recalcar, el hecho de vivir una vida generosa con los demás no es necesariamente que tú les tengas que aportar economía. Mis amados, hay gente necesitada que solamente quiere escuchar una palabra de aliento. Hay gente necesitada que solamente quiere sentir un abrazo. Hay gente necesitada que solamente quiere sentir tu presencia. Hay gente necesitada que solamente quiere sentir tu cercanía, sentir tu apoyo moral si tú quieres nada más. Y si podemos dar el apoyo económico, hagámoslo de corazón, mis amados. Dios nos ha de seguir bendiciendo porque hasta hoy el Señor nos ha levantado con la diestra de su poder. Tal vez no tengas la economía que tú esperas o que tú deseas o que tú necesitas, pero déjame decirte que el día de hoy tienes la bendición de que Dios está contigo. No te dejará ni te desamparará. De que Dios está llevándote a un crecimiento espiritual. Porque hoy tuviste que echar mano de la fe más que nunca a lo mejor. Porque a lo mejor hoy te levantaste pensando en que tu día no lo ibas a poder sacar. Porque a lo mejor no tenías ni siquiera para comer el día de hoy. Pero el Señor, en su fidelidad, en su amor, proveyó. Y si lo hizo hoy, lo seguirá haciendo por toda la eternidad, mis amados. Así es que tengamos esa fe y esa confianza de poder ver al Dios de amor y de provisión para nuestras vidas. Amén, amén, gloria a Dios. Vamos a leer en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4 del versículo 1 al 21, cómo eran la pobreza de los apóstoles. Y vamos a ver algo paradójico, algo medio especial aquí en esta bella carta del apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios: así pues, ténganos
los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor a ustedes, para que en nosotros aprendan a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno se envanezcan unos contra otros, porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya están ricos, sin nosotros reinan. Y ojalá reinaran, para que nosotros reináramos también juntamente con ustedes. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas ustedes prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas ustedes fuertes. Nosotros, dice, ustedes honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Porque aunque tengan 10,000 años en Cristo, no tendrán muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. Por tanto, les ruego que me imiten. Por esto mismo, les he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual les recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a ustedes, pero iré pronto a ustedes, si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué quieren? ¿Iré a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? ¿Cómo quieren recibir la palabra de Dios, mis amados? ¿Con vara o en el amor de Cristo? ¿Cómo quieren? Aquí cada quien podemos pedir al Señor cómo queremos recibir sus enseñanzas y la directriz que debemos de tener. ¿Cómo se muestra la pobreza de los apóstoles aquí, mis amados? Miren, honestamente, aunque ellos eran ricos, ellos recibían honores y eran fuertes, la iglesia de Corinto en particular estaba en una situación desastrosa tremendamente. Recuerden que la primera carta a los Corintios es una carta muy fuerte en cuanto al llamado de la atención que tenían hacia los corintios. Empieza con amor, termina con amor, ya dijimos que es como un sándwich, ¿verdad? Pero en la parte de en medio, el jamón era una reprimenda completa a muchas de las malas acciones que habían tomado esa iglesia. Bueno, pues quiero decirles que esa misma palabra también opera en nosotros el día de hoy, porque muchos de nosotros nos hemos empezado a descarriar, seguimos haciendo de las nuestras, como pensando que no va a pasar nada. Seguimos todavía cometiendo ese mismo, viviendo en esa antigua naturaleza de ser, como si Cristo no hubiera llegado a nuestras vidas. Seguimos pecando, seguimos manifestando nuestro viejo yo, nuestra mala inclinación al pecado. Bueno, pues entonces aquí, por ejemplo, Pablo señala que eran arrogantes,
orgullosos y celosos. Y si te pisé un callo espiritual, no solamente digas ay, ¿verdad? Sino hoy, en el nombre de Jesús, si tú todavía presentas rasgos arrogantes, rasgos de orgullo, algún tipo de celo, de ese celo infundado, desmedido, que lleva a pecado, pues en este momento permite que el Espíritu Santo empiece a desescamar esa actitud equivocada y poco a poco tú vayas siendo limpio de esa condición. Miren, en aquel tiempo toleraban la inmoralidad sexual. Hoy, curiosamente, tuve que ir al centro de la ciudad de Toluca y qué tristeza me dio ver a muchos jóvenes vestidos estrafalariamente, algunos otros desnudos, haciendo un meeting, parando el tráfico por la condición de género, por la inmoralidad sexual que ahora pretende todo el mundo que esto se expanda y se viva como un modismo muy terrible. Pues en aquellos tiempos también se toleraba la inmoralidad sexual. Nosotros como sociedad estamos tolerando mucho la inmoralidad sexual. Espero que la Iglesia de Jesucristo reaccione, nosotros reaccionemos ante ese tipo de manifestaciones. Mis amados, nosotros tenemos que amar a esas personas, pero tenemos que también enseñarles por ese amor que el pecado trae consecuencias y que lo que están haciendo es pecaminoso, está mal delante de Dios, en amor, no señalando, no criticando, no pues ofendiendo, simplemente haciendo lo que Dios haría. ¿Qué haría Dios? ¿Ah? Entonces, en ese sentido, al tolerar la inmoralidad sexual, pues estaban viviendo una vida disipada, acudían a los tribunales haciendo pleito entre hermanos en Cristo, imagínense. Pablo comienza a abordar algunos de los problemas. Él era apóstol y veía en sus vidas la arrogancia del rico. Estaban orgullosos de sus riquezas materiales. Y Pablo explica resumidamente por qué nadie tiene de qué envanecerse. Y hace preguntas muy claras. Veámoslo nuevamente en el versículo 7 y 8. Dice, ¿qué te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Mis amados, nosotros debemos comprender que todo lo que tenemos ha venido de la mano de Dios. Nosotros lo hemos recibido de ese Jehová Jireh, de nuestro proveedor. ¿Tienes un vehículo? Gloria a Dios, el Señor te lo ha dado. Mucha gente dice, no, mi hermano, no, pastor, la verdad es que yo me paro muy temprano a trabajar y yo me dedico y yo hago las cosas y por eso yo me gané ese carro. Yo nada más te pregunto, ¿quién te dio la vida primeramente? ¿Quién te dio la salud? ¿Quién te dio algo preciadísimo que tenemos que tener para poder llevar a cabo negocios, para poder estar bien en un centro de trabajo, que se llama gracia? ¿Quién te da la gracia para que tus jefes o tus empleados o la gente que te rodea te vea de una manera correcta y te favorezca? Por ejemplo, las personas que tienen un negocio, ¿quién creen ustedes que le da la gracia a esas personas para que su negocio venda, para que vengan clientes a su negocio? Solamente es Dios. Miren, nosotros como familia, mis padres durante pues ya todo lo que va de la vida del mercado licenciado Benito Juárez aquí en la ciudad de Toluca, hemos estado ahí. Y ellos de inicio pusieron un local de venta de ropa, después se cambió el giro a venta de zapatos, y dentro de lo que era la venta de zapatos hay aproximadamente 100 zapaterías distintas. Y bueno, nosotros, por la gracia y misericordia de Dios, siempre fuimos de los que más vendimos en el mercado. Pero no era porque nosotros tuviéramos algo mejor. Casi todos vendíamos el mismo tipo de calzado, casi todos dábamos el mismo precio. Lo único que nos diferenciaba, ahora yo lo comprendo, es que la gracia de Dios estaba sobre nosotros. Y eso era lo que nos permitía vender un poco más que los demás, o vender lo necesario para nosotros salir adelante. En ese sentido, ¿quién te da la gracia? ¿En tu negocio?
delante de tus jefes, delante de tus clientes. ¿Sí te das cuenta? Todo proviene de Dios, mis amados. Y entonces viene la pregunta. Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te hubiera sido dado? Como si no te lo hubieran dado. Como si tú, por arte de magia, hubieras aparecido las cosas. Todo te fue dado. Absolutamente todo. Dice el apóstol Pablo, son ricos como reyes. Ya tienen todo lo que desean, ya se han enriquecido. Han llegado a ser reyes y eso sin nosotros. Y aquí vemos una pizca de sarcasmo de parte del apóstol Pablo, ¿verdad? Se está burlando prácticamente de ellos. Pues a final de cuentas, aún con esa condición de que ellos se vanagloriaban de lo que podían tener, pues no eran ellos los que gobernaban. Había gente que les gobernaba a ellos. Y entonces dice en el versículo 8, ojalá fueran de veras reyes para que también nosotros reináramos con ustedes. Sigue haciendo ese sarcasmo, esa burla. Pablo pone en contraste la abundancia material de ellos con la pobreza de los apóstoles. Y por eso dice entre el versículo 11 y 12, hasta el momento pasamos hambre, tenemos sed, nos falta ropa, se nos maltrata, no tenemos dónde vivir. Con estas manos, dice, nos matamos trabajando. Si nos maldicen, bendecimos, si nos persiguen, lo soportamos. Y todo eso, ¿verdad? Todo eso que el apóstol Pablo está mencionando. Pablo fue uno de los cristianos más influyentes de todos los tiempos. De hecho, él era un hombre adinerado. Técnicamente, él venía de una familia muy rica, al grado que su familia, sus padres lograron comprarle la ciudadanía romana. O sea, él nació en Tarso, que era una provincia propiamente judía. De hecho, él es judío de judíos, dice. ¿Verdad? Tiene unas cartas credenciales increíbles, impresionantes, fariseo de fariseos. El tipo estudió a los pies de Gamaliel, de uno de los mejores maestros. Mas, sin en cambio, su condición económica le dio para poder comprar su ciudadanía romana. Eso ya lo estudiamos, ¿verdad? Entonces, piense bien, aún con eso, él se sometía a una condición en donde, por llevar la palabra de Dios, soportaba absolutamente todo lo que tenía que soportar. Hambre, desnudez, sed, persecución, todo. Y todos los apóstoles, mis amados hermanos, y todos los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, quienes verdaderamente se constituyen en discípulos, debemos estar dispuestos a soportar absolutamente todo porque entendemos que así lo quiere Dios, por un motivo especial, por una razón muy particular, ¿ok? Entonces, fíjense bien, aunque él también fue muy influyente y su ministerio fue uno de los más exitosos de la historia, porque pues obviamente hasta el día de hoy ese ministerio se nos viene a dar a nosotros hasta la fecha. Pero esto no le trajo la prosperidad material, sino más bien lo contrario. Era pobre materialmente, no tenía suficiente comida, ni siquiera tenía un hogar, porque él tomó la decisión de seguir a Cristo y pagar el precio que tenía que pagarse en su momento. Tú y yo tenemos que tomar una decisión muy especial, mis amados. Seguimos a Cristo, vengan las condiciones que vengan, porque tú y yo no podemos darnos el lujo de hoy declarar a Dios como nuestro Señor, nuestro Salvador, mientras todo marcha bien. Pero si algo no va de acuerdo a mis ideales, a mi condición, entonces ya no quiero saber de Dios. Y mejor me sigo dedicando a mis actividades, a mi mala manera de ser o a mi condición. No, mis amados, nosotros tenemos que ser sólidos en nuestra fe. Miren, la pobreza de Pablo no le vino como resultado de su holgazanería o de su pereza. De hecho, él hace la observación, con estas manos nos matamos trabajando. De hecho, hay observación muy clara de que él sabía hacer tiendas de campaña y era lo que fabricaba para seguir manteniéndose. Él sufrió abusos, como mucha gente necesitada, como mucha gente en estado de pobreza, lo sufre hoy en día, pero no respondió con la misma moneda.
Siempre está diciendo lo contrario de lo que le sucedía. Dice, si alguien nos maldice, nosotros bendecimos. Si nos persiguen, los soportamos. Si nos calumnian, los tratamos con gentileza. Se nos considera la historia de la escoria de la tierra, la basura del mundo. Y así hasta el día de hoy. Mis amados, Pablo escribe con gran amor, no para avergonzar, sino para advertirles y para advertirnos el día de hoy. Pues él estaba viendo a la iglesia de Corinto como un padre mira a sus propios hijos. Y esto es lo que Dios inspiró por medio de su Espíritu Santo para que también fuera el reflejo para nosotros. Dios nos está hablando como a sus hijos. Dice, no les escribo esto para avergonzarlos, sino para redarguirlos, para amonestarlos, para decirles, hey, estás yendo por un camino equivocado, rectifica. Lo está haciendo como a hijos amados. Dice, de hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores, que esos son, es la palabra ayos que leímos hace ratito. Un ayo es un tutor. Dice, aunque tengan muchos, miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. ¿Quién es nuestro Padre espiritual, mis amados hermanos? Yo quiero que por favor tú recuerdes quién te habló de la palabra de Dios. ¿Quién te llevó a los pies de Cristo en oración? ¿Quién te dijo, sabes qué? Necesitas hacer tu oración de fe para venir a un nuevo nacimiento. Esa persona, mis amados hermanos, es tu primer padre espiritual. Y después, ¿quién te cuida espiritualmente? ¿Quién provee para ti alimento? Y no lo estoy diciendo por jactancia ni mucho menos, pero técnicamente la palabra de Dios nos enseña que en este momento yo estoy fungiendo como su padre espiritual de todos ustedes. Por eso dice, ellos tendrán muchos, tutores, muchos, pero padres, muy pocos, mis amados. Entonces tú puedes tener a tu padre espiritual, el que te habló por primera vez de Cristo y te llevó a los pies de Cristo, y después a la persona que ha dedicado toda su condición para estarte ministrando la palabra de Dios, para estar proveyendo para ti alimento fresco, llevarte a los pastos frescos, y ese es tu pastor. Entonces, hay gente aquí que para la gloria de Dios y para honra mía, pues no solamente son mis hijos espirituales por pastorado, sino también son mis hijos espirituales porque de alguna manera, ¿verdad? Dios me permitió llevarlos a los pies de Cristo y gloria a Dios. Entonces solamente han tenido un padre espiritual esas personas. Pero quienes hemos tenido uno o dos padres espirituales, pues también la gloria sea para Dios. El Señor ha provisto hasta eso para nosotros. Pablo tenía un corazón de padre. Era amable, era amoroso, era delicado, dispuesto a enseñar y a perseverar. Era muy dedicado, que nunca abandonaba a las personas. Esta debe ser la actitud de un pastor. Y si ustedes me lo permiten, ojalá y no esté yo mintiendo, ¿verdad? Pero creo que hasta el día de hoy, déjenme decirles que llevamos 1315 días. Estaba yo haciendo una reflexión con mi mamá y mi hermana en la tarde, de cuántos días tenemos, mis amados hermanos, llevando la lectura bíblica como iglesia. Y un solo día no ha faltado. Gracias a Dios. El día 6 de junio cumplimos ya un año. Vamos a cumplir un año, mis amados, de devocionales ininterrumpidos, en la mañana y en la noche. 6 días a la semana y los domingos su alimento espiritual en la prédica. Entonces, esa diligencia, no me jacto, la gloria sea para el Señor, es porque Dios ha puesto en mi corazón eso, para la vida de ustedes. Y lo hago con mucho gusto, con mucho amor. Quiero decirles, mis amados, que de verdad es un trabajo muy arduo el hecho de preparar pues toda esta información, devocionales, prédicas, todo lo que estamos produciendo día a día. Es un trabajo muy arduo, pero saben, la gloria sea para Dios, nuevamente les digo, porque Dios me da la fuerza, la interesa, y gracias a sus oraciones, gracias a la oportunidad que ustedes me dan de servirles, estoy pleno.
estoy feliz porque obviamente Dios me ha permitido hacer para lo que me creó. Y ustedes van a llegar a esos niveles. Va a llegar el momento en que Dios los vaya llevando de la mano a través de todo esto que estamos aprendiendo para ser plenos. Amén, gracias, hermana. En ese sentido, esa plenitud llega cuando estamos haciendo para lo que fuimos creados. Amén. Y por último, mis amados hermanos, todos los padres humanos, pues estamos lejísimos de ser perfectos, aún en el pastorado, ¿no? Yo tengo muchas cosas en donde hierro, en donde fallo, en donde pues en muchas ocasiones también peco. Y la verdad también necesito, mis amados hermanos, de el amor de Dios, de que Dios me levanta, de que Dios me perdona, de venir a la presencia de Dios. También yo necesito ser ministrado, también yo necesito recibir de algunos otros hermanos, de algunos pastores, para también yo tener esa condición de poder dar lo que recibo de parte de Dios. Pero aun cuando no somos perfectos, quiero decirte que eres amado, aunque tú no eres perfecto, aunque yo no soy perfecto, y estamos lejísimos de serlo todavía, somos amados en el Señor. Somos alimentados por nuestro Padre Celestial y podemos buscar ser padres para otros. Eso es lo que tenemos que hacer, basándonos en este modelo celestial. Dios te ha llamado a ser su hijo, pero también te está dando la oportunidad de tener hijos espirituales. Transmite la palabra de Dios. Lleva la palabra a aquellas personas que también como tú lo necesitan. Esa es la realidad a la que estamos siendo llamados. Y con esto hay que darle gracias a Dios porque hemos recibido mucho más, increíblemente más por medio de nuestro Señor Jesucristo que cualquier cosa que este mundo nos pueda ofrecer. Tú y yo podemos verdaderamente ser humildes y reconocer que hemos recibido increíblemente más de lo que tú y yo pudiéramos necesitar. Somos privilegiados, mis amados. Dios ha provisto. Hay que orar a Dios para estar dispuestos a ser unos locos por Cristo. Llevar la palabra de Dios. Vivir plenamente a Jesucristo en nuestras vidas. Hay que pedirle que nos ayude a imitar el ejemplo del apóstol Pablo. No para idolatrar a Pablo, no. Para glorificar el nombre de Dios por medio de las enseñanzas de Pablo, por medio de cómo Pablo vivió y ahora nos lo da como enseñanza, para que de esa manera nosotros también podamos provocar en otros que quieran vivir como tú y yo vivimos ahora, que quieran tener lo que tú y yo tenemos. Esas son las riquezas. Eso es lo que Dios verdaderamente quiere que valoremos y que pongamos por alto. Esas riquezas celestiales que el Señor ha traído a tu vida. ¿El dinero es bueno o es malo? Es según para lo que tú lo utilices. El dinero, cuando tú lo utilizas para glorificar el nombre de Dios a través de las acciones que puedas llevar a cabo con ese dinero, es muy bueno. Pero si tú ese dinero lo utilizas para simplemente tu vanagloria, tus deseos carnales, pues desgraciadamente ese es un dinero que se va a convertir en maldición tarde que temprano. Cuando tú, por ejemplo, utilizas para la gloria de Dios el dinero y los recursos que el Señor te da para poner tu casa bien, para alimentar a tus hijos correctamente, para tener a tu esposa como debe de ser, si tú como madre soltera, a lo mejor en tu seno familiar, utilizas tu dinero para justamente hacer que tus hijos tengan la provisión que Dios está mandando y que no lo gastes en vanagloria, que no lo gastes en situaciones equivocadas, eso es para lo que Dios está proveyendo y para su gloria. Amén. Y ya nada más hay que aprender a ser dadivosos con los demás. Y eso nos va a llevar a bendición. Es el tema del día de hoy, mis amados hermanos. Yo creo que